Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones en Casa. Confinamiento y aislamiento social son palabras y acciones que necesariamente llaman a una mirada interior. Si lo que el mundo externo ofrece nos hace vulnerables y en el recogimiento es donde nos protegemos, entonces, ¿qué podemos aprender de esta experiencia en la que estamos inmersos por cuenta de un virus? Tengo el enorme gusto y el enorme honor de conversar esta noche con el padre Francisco de Rub. Padre de Rub, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ana María, y muchas gracias por invitarme a Canal Capital. Gracias, padre. El padre Francisco de Rub, que prácticamente no necesita presentaciones, sacerdote jesuita, filósofo y economista, fundador del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, primer laboratorio de paz de Colombia, y actualmente es el presidente de la Comisión de la Verdad. Padre Francisco, vivimos en una realidad muy compleja, realmente inédita. ¿Cómo interpreta usted este momento? ¿Qué mensaje percibe de esta vulnerabilidad enorme en la que estamos viviendo todos los seres humanos del planeta? Sí, Ana María, a mí lo primero que me ha hecho reflexionar esto es comprender cómo en un momento en que nos considerábamos invulnerables, exactamente, y que nos considerábamos inmensamente poderosos, este iba a ser el año de mayor crecimiento económico en lo que va corrido de este siglo. Estábamos convencidos que estábamos desarrollando las cosas con una gran fuerza. Harari, por ejemplo, había escrito ese libro que nos impactó a todos de Deus Homo, el hombre Dios, porque nos sentíamos con poder sobre todo y con capacidad de dominar todas las cosas, y de pronto llega la pandemia y ni siquiera la podemos dominar ni comprender completamente y nos damos cuenta de nuestra enorme fragilidad. Pero esto tiene una cosa muy bella y es que aprendemos que la grandeza humana, la dignidad humana, vive en nombre de nuestro límite y de nuestra fragilidad. Después de todo, todos nos vamos a morir. Y todos los que estamos hoy aquí en el programa y oyendo el programa, pues sabemos que a la vuelta de 60 o 70 años ya no seremos. Pero lo grande es que comprendemos que podemos vivir en plenitud, podemos vivir con alegría, podemos apoyarnos los unos a los otros, sabiendo justamente que somos frágiles. Y también esto nos ha enseñado una cosa que es muy importante y es que todos somos llevados los unos por los otros, que los que están en este momento en los sitios más vulnerables de Bogotá o de cualquier parte del país necesitan que entre todos nos protejamos, porque cualquiera que quede frágil y débil puede ser un transmisor de la pandemia. Y por eso esto, al mismo tiempo que ha desarrollado la solidaridad, nos ha enseñado a comprender que, como se suele decir aquí, o todos estamos en la cama o todos estamos en el suelo. Pero además que el virus no escoge ni decide ni por raza, ni por sexo, ni por estrato social, ni por ninguna diferencia. Los presidentes, los reyes o los más vulnerables socialmente, digamos. Me parece muy bien dicho, Ana María, me hace pensar en eso. Los que tuvimos la oportunidad de leer a los clásicos en latín, Horacio, el poeta latino, decía aquella poesía tan bella que empieza diciendo, pálida mors equo pulsat pede. La muerte pálida le llega igual a todos, ricos y pobres, famosos y personas sencillas, y el virus es por eso así. Nos toca a todos por igual, pero esto es muy bello porque nos hace comprender que realmente somos iguales y que es tan importante el niño de un indígena como el profesor de Harvard, y es tan importante el Papa como la persona más pequeña un niño que esté en Bogotá, en cualquier parte. Y tenemos que respetarnos y querernos y protegernos juntos. Pero además ese sentido de protección, padre, porque uno se cuida no solamente para no contagiarse, sino para no contagiar al otro. Es una cadena que es indispensable para el control de esta pandemia. Muy bien dicho. Finalmente todos somos llevados y protegidos los unos por los otros. Por eso somos tan importantes unos y otros. ¿Cómo se puede
manejar o cómo creería usted que se le puede decir a la gente que se puede manejar la incertidumbre, el miedo, las angustias que generan ya 8 semanas de confinamiento, por ejemplo? Pues yo invitaría en primer lugar a que aprovechemos este tiempo para tener momentos de silencio, que nos ayuden a vincularnos con lo más profundo de nosotros mismos. Creo que es una ocasión muy buena, a callar un poco incluso la televisión y el Facebook y todas las cosas, y reposar un poco en nosotros mismos y encontrar que en la profundidad nos encontramos y todos somos iguales y nos encontramos no solamente con la profundidad de la familia y de los amigos, la profundidad de las víctimas de este país, la profundidad de los pájaros y de la montaña y de no tenemos necesidad de salir para a llegar a esas ondas profundas de nosotros mismos y sentir desde allí que emerja la posibilidad de respetarnos, de querernos, de fortalecer la vida de familia, que es una posibilidad muy grande justamente ahora que tenemos que estar juntos en nuestras casas y, y un poco apaciguarnos y serenarnos. Yo creo que esto nos tiene que enseñar a nosotros muchas cosas en las que nos habíamos embolatado y perdido en medio de vivir comprando cosas, movilizándonos en la ciudad, asediados por los transportes y por otras cosas. Yo sí creo que este tiempo de reflexión puede que ojalá nos lleve a cambios muy profundos en nuestra vida ciudadana, nuestra vida nacional, nuestra vida en el mundo. Es muy difícil entender cómo en esta situación se generan estigmatizaciones, por ejemplo, de las personas que se sabe que tienen, que son COVID positivas, o al personal médico que está dando la batalla todos los días en los hospitales y que la gente reaccione estigmatizando y discriminando a estas personas. Es cierto, Ana María, pero yo pienso también que, o espero, que quienes hacen esas estigmatizaciones y esos señalamientos sean una gran minoría, porque yo tengo la impresión que esto nos hace sentir a todos unidos y vulnerables y que es mucho mayor la voz de quienes sentimos que esas enfermeras y médicos son nuestros verdaderos héroes. Además hacen una cosa que es muy bella y es que en su fragilidad, en el riesgo que ellos mismos no pueden controlar completamente si van a estar al lado de los enfermos. Sin embargo, tienen la audacia de decir, el ser humano vale justamente cuando se pone al servicio de los demás en medio de los riesgos. Vale cuando en medio de la vulnerabilidad hace sentir la grandeza de ser seres humanos. Y por eso, lejos de tener esas actitudes que yo espero que sean de una minoría, deberíamos sentir debíamos sentirnos entusiasmados de tener a gente así en Colombia y en el mundo. Y aquí en Colombia y en Bogotá hay unos ejemplos extraordinarios de esto. Y deberíamos realmente tener una gran solidaridad, una gran hermandad, una gran compasión, pero en el buen sentido, no lástima, sino sentirnos muy hermanos y hermanas de las personas que han sido infectadas por el virus. Son nuestros compañeros de camino, son además nos están haciendo un gran servicio porque esperamos que no desfallezcan, esperamos por supuesto que no mueran, pero a través de ellos nos vamos a ir fortaleciendo contra la enfermedad los que estamos sanos. Y es tan importante que nos sintamos todos caminando en una misma dirección, todos compañeros. Justamente que esta pandemia nos una como seres humanos, que nos ayude a rescatarnos como seres humanos, que no podemos serlo si no nos sentimos en una enorme comunidad universal y por supuesto bogotana y por supuesto colombiana. Sí, el sentido de la solidaridad. Le quería preguntar sobre la solidaridad porque se ha visto también muy evidente, ¿no? Sí, Resaltan Ana María. mucho las expresiones discriminantes y contra algunos sectores, pero también el sentido de la solidaridad se expresa muy fuertemente en estos momentos. Sí, Ana María, yo creo que es muy bello. Creo que es muy interesante. Yo creo que se inicia fácilmente por un movimiento de que
pues tenemos que protegernos. Y si hay un montón de gente, si hay 500.000 personas en Bogotá, para poner el caso, que tienen hambre y que están sufriendo en sus familias y que están viviendo en lugares donde el hacinamiento es muy alto, y nos damos cuenta que si no les protegemos a ellos en el hambre, con todo derecho ellos van a salir de sus casas y van a invadir las tiendas y van a invadir los centros comerciales para tomar su comida. Y lo harán con todo derecho. En el pensamiento católico, por ejemplo, de Tomás de Aquino, que dice con tanta fuerza, in extrema necessitati omnia sunt communia, es decir, cuando hay necesidad extrema, usted tiene derecho a cogerse las cosas de los demás, y eso no es robo. Usted no puede dejar que su familia se le muera de hambre. Yo creo que las cosas empiezan ahí. Nos damos cuenta que si toda esta población, en estas diferencias y estas desigualdades que hay entre nosotros, de gente que ha tenido que sufrir tanto por esta locura como organizamos las cosas los seres humanos, salen ellos a buscar comida, pues no solamente arrasan con los almacenes, sino que llenando la ciudad pueden ser los grandes contaminadores de la ciudad, porque no podremos contenerlo. Eso ha sido el primer movimiento, la necesidad de decir, tenemos que ayudar porque si no todos vamos a salir perdiendo. Pero lo bello de esto es que al empezar a dar estas ayudas que decíamos es para salvarnos todos, hemos comenzado a comprender, no, es que hay mucha gente en el país que necesita ayuda. Y entonces se desata el sentimiento de solidaridad, que ya es una cosa mucho más honda. No es solamente por protegernos a nosotros, es que ellos son compañeros nuestros de camino que tienen tanto derecho a vivir como nosotros. Y sí ha habido cosas realmente muy valiosas. Eh, por ejemplo, la forma como se respondió a la llamada que hizo la alcaldesa para que contribuyéramos con del bolsillo de todos los bogotanos, de mucha gente, gestos que han hecho empresarios, gestos que han hecho trabajadores ordinarios, sindicatos, en fin, creo que tú lo sabes mejor que nosotros, Ana María, ustedes lo han seguido. Sí, los gobiernos, o el gobierno nacional, digamos, pero todos los gobiernos, por esa realidad justamente, de que todos tenemos que sobrevivir de la mejor manera en estas circunstancias tan difíciles, pues toman medidas extraordinarias. El sector privado trata de sostener los empleos, sí, para evitar más pobreza. Los ciudadanos expresan solidaridad. Entonces uno dice, ¿por qué las cosas, por qué tiene que llegar un virus para que los seres humanos actúen como la normalidad debería ser? La normalidad debería ser eso, ¿no? Completamente de acuerdo. Esa es una pregunta muy honda y que ojalá nos hiciera reaccionar de verdad. ¿Cómo es posible que tiene que llegar algo que nos ponga contra la pared del todo para que nosotros reaccionemos? Si lo normal sería que nosotros estuviésemos todo el tiempo sabiendo que la dignidad humana depende también de la dignidad de los demás y que mientras haya personas que están viviendo en condiciones muy cerca a la miseria, ninguno de nosotros puede reclamar que está realmente viviendo con el valor que nos merecemos como seres humanos. Eso es cierto. Padre, la Comisión de la Verdad no se detiene aunque estemos en pandemia. ¿Cómo ha sido este tiempo de teletrabajo, sin viajes a territorio, sin contactos con las comunidades? ¿Cómo ha podido avanzar en la labor que además tiene un tiempo preciso? Esto los puede retrasar en sus metas. Sí, Ana María, por supuesto que nos retrasa en nuestras metas, pero hemos resuelto tratar de organizar las cosas de manera que dentro del tiempo que tenemos que hacer nuestro trabajo, vamos a hacerlo tratando de, se suele decir, maximizar logros en medio de restricciones. Pero gracias a todos estos sistemas de comunicación que tenemos hoy en día y que tenemos 27 casas de la verdad en sitios estratégicos del país y que tenemos muchísima documentación ya montada dentro de nuestro sistema y documentación que tenemos que analizar y equipos trabajando con mucha determinación, estamos trabajando sin parar un minuto.
y hemos visto que se puede perfectamente, que a pesar de las dificultades. Hemos perdido cosas que para nosotros eran muy importantes y es poder continuar las entrevistas personales que son muchísimo más valiosas y sobre todo las entrevistas colectivas, muy particularmente con comunidades indígenas y con comunidades afro, donde lo importante es poder estar reunidos con la gente. Pero hay otras cosas que podemos hacer mientras tanto y esperamos que para finales del año podamos recuperar y retomar los espacios colectivos y los caminos y los ríos y las montañas, donde tenemos muchas cosas que oír. Padre, en un texto que leí suyo, usted hacía como una relación entre la verdad sobre el virus, que necesitamos saberla y por eso evitamos especulaciones y acudimos a la ciencia y tratamos de evitar noticias falsas, y la verdad del conflicto, como también es importante llegar a la verdad del conflicto, como haciendo un parangón entre estas dos verdades. Sí, Ana María, lo quise hacer porque a nosotros no faltan las personas que nos reclaman que por qué estamos escarbando la verdad del conflicto, que es mejor dejar eso así, porque eso incluso puede crear más divisiones en Colombia. Y lo que nosotros queremos mostrar justamente ahora que aparece el virus es la necesidad que tenemos de conocer la verdad sobre el virus para poder remediarla. Si no conocemos bien el virus, si no podemos, y conociéndolo podemos hacer una vacuna, y entonces el virus lo paramos. Lo mismo pasa con el conflicto. Si nosotros no conocemos realmente qué fue lo que nos pasó en Colombia y qué fue lo que nos llevó a esta tragedia de casi 9 millones de víctimas, de prácticamente 1 millón de personas muertas por causa de la guerra y de todas las otras cifras que conocemos, más de 7,5 millones de desplazados, si no conocemos realmente por qué y no podemos explicar el por qué, pues no podemos encontrar caminos de no repetición en un conflicto que desafortunadamente sigue continuando en Colombia. Padre, ¿qué relevancia o qué lugar ocupan en estos tiempos de pandemia el perdón y la reconciliación? Enorme, porque yo creo que en circunstancias como estas, en que uno se da cuenta que, que la vida humana tiene límites, uno comprende que no tiene sentido morirnos estando separados los unos de los otros, ni en las familias, ni en la ciudad, ni en la construcción de una comunidad nacional. Eh, y por eso, pero al mismo tiempo uno se da cuenta que todos somos frágiles, que la sociedad la construimos entre seres humanos falibles, que no tenemos que reventarnos porque los otros se han equivocado, cuando nosotros mismos también somos seres que nos equivocamos y por eso tenemos que construir una comprensión de los demás, por supuesto en la honestidad y en la verdad, y construir en la seguridad de que construimos entre seres que por eso nos tenemos que apoyar los unos a los otros, porque aquí no hay nadie que sea absolutamente protegido de poder equivocarse. Quisiera también, si me permites, Ana María, insistir en que hacías alusión a cómo los gobiernos toman medidas extraordinarias y todo el mundo las acepta. Cuando hay situaciones extraordinarias, como es el caso del coronavirus, hemos visto cómo los gobiernos llegan a hacer cosas inauditas que nunca nos hubiéramos imaginado que se hicieran. Por ejemplo, suspender la aviación, no solamente en los países, la aviación internacional, que son grandes multinacionales, se quedan quietas, decidir que los carros no salgan en las ciudades, establecer que todos los ciudadanos tienen que ir a sus casas. Estas son medidas de parar las... Entregar alimentos en las casas de la gente que no puede tenerlos. Exactamente, son todas medidas extraordinarias. Y nosotros quisiéramos mostrar, miren, para Colombia la pandemia del conflicto armado interno, la tragedia del conflicto armado interno ha sido y será mucho más grande de lo que será la pandemia del virus, del coronavirus entre nosotros. Es que estamos hablando de casi 9 millones de víctimas. Es que estamos hablando de, de, de 500 líderes asesinados desde cuando se firmó la paz. Eso es mucho más de los que han muerto en Colombia. No creo.
Dios me oiga, pero yo no creo que nunca lleguemos a 1 millón de muertos en Colombia por el virus, nunca, ni en el peor de los casos. Y lo sobrepasamos en la pandemia nuestra, la pandemia gravísima de nuestro conflicto que está muy entrelazado con nuestro narcotráfico, con nuestros odios. Quisiera llamar la atención sobre esto porque frente a esto es algo extraordinario, extraordinario lo que ha sido el conflicto interno armado en Colombia, que sobre esto hay que tomar medidas extraordinarias. Y necesitamos que así como se tomaron medidas extraordinarias ante el coronavirus, caigamos en la cuenta de que hay que tomar medidas extraordinarias ante las cosas que nos llevaron a esta tragedia de nuestro conflicto y que no tiene sentido que esto continúe. Y entonces lo que busca la Comisión de la Verdad es como volviendo sobre el parangón entre el virus y nuestra violencia. La Comisión de la Verdad lo que busca es el genoma de la guerra que hemos vivido. Exactamente. Y encontrar los caminos de no repetición. Esto no se siga repitiendo entre nosotros. Nosotros no somos jueces. En el sistema, quien hace justicia es la JEP y la que dicta sentencias y la que condena. Nosotros no estamos para eso, no somos jueces de nadie. Estamos para aclarar qué fue lo que nos pasó en el conflicto. Estamos para proponer caminos de no repetición. Estamos para mostrar juntos cómo en nuestras diferencias, sin necesidad de matarnos, podemos construir el futuro que hasta ahora no hemos tenido y que haya un futuro para los niños y para los niños de Colombia y para los hijos y los nietos de ustedes. ¿Se ha pensado en extender un poco, pedir una extensión del plazo por cuenta del coronavirus? ¿El plazo de trabajo de la comisión? Lo hemos conversado en la comisión y no sabemos si eso va a ser posible. Claro que nos beneficiaría, eh, y sobre todo para ser francos, nosotros vamos a sacar nuestro informe y nuestra posición sobre lo que pasó en el país justo en plena campaña presidencial para el próximo presidente. Y yo, por ejemplo, considero personalmente que sería mucho mejor que eso salga una vez que el nuevo presidente esté elegido, para que no quedemos atrapados en la campaña, en que en la campaña todo se vuelve rivalidad política. Pero nosotros estamos dispuestos a cumplir en el tiempo que nos dan. Padre, ¿cómo pasa sus días de confinamiento? Yo los disfruto mucho porque cuando uno ha tomado el camino que yo tomé en la vida, estos días tranquilos son extraordinarios. Uno se ha entrenado mucho en el silencio y en poder reflexionar, y entonces desde muy temprano y hasta muy tarde, pero también disfrutando de la tranquilidad que el silencio, sigo trabajando. Ahora completamente en la Comisión de la Verdad. Claro, Pero, sí, me imagino, teletrabajando en la comisión, pero disfrutando su silencio. por supuesto. Y aquí tengo una buena azotea. Creo que Ana María la conoces porque puedes verla desde tu... Sí, sí, señor. Eh, aquí también estoy en un grupo de compañeros jesuitas, y entonces hacemos un rato de vida espiritual juntos, celebramos la Eucaristía juntos y compartimos. Y también, pues, pero sí, disfrutamos de las cosas, pero al mismo tiempo trabajamos con una gran intensidad. La comisión, la comisión no para, y estamos en eso. Padre Ru, muchísimas gracias por esta conversación tan amena y tan agradable desde su residencia, desde su casa. Igualmente, Ana María, por esta invitación desde tu casa a esta conversación y nada, que ojalá Canal Capital siga enseñándonos el camino de convivir en la ciudad, protegernos unos a otros
y trabajar por la verdad, trabajar por la paz desde la verdad. Así es, Padre, es nuestro compromiso. Muchas gracias por esta conversación. Mañana nos vemos en una nueva conversación para abordar otro aspecto de los innumerables impactos del COVID-19 en la vida de los seres humanos. Cuídense, quédense en la casa. Buenas noches.